Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Apunta hacia Jesucristo. Yo extraje únicamente tres aspectos en los que yo pienso que el libro de Eclesiastés apunta hacia Jesucristo, pero en general todo el libro apunta hacia Jesucristo. Voy a leer, solo a manera de introducción, lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Ya hemos leído todo el capítulo 2, ahora yo voy a leerles el capítulo 3, el versículo 17. Dice en el 3:17: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Quiero hacer énfasis en esto. Dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Pero al comenzar el texto bíblico, Salomón nos dice, al justo y al impío los juzgará Dios. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, escuchen, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si usted mira lo que dice Eclesiastés 3:17, que al justo y al impío, o al impío y al justo nos va a juzgar Dios. En 2 Corintios 5:21 encontramos una respuesta a lo que está diciendo Eclesiastés 3:17, ¿verdad? Dice ahí que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Qué es lo que pasa con el libro de Eclesiastés? La mayoría de los cristianos no le encuentran como un verdadero sentido práctico para hoy al libro del Eclesiastés. Solamente algunas veces se toman algunos textos sueltos para citarlos del Eclesiastés. Por ejemplo, se me ocurre a mí pensar ahorita en Eclesiastés, creo que es 5:5, no estoy seguro, pero por allá por esos lados está. Dice, es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Ese no lo sabemos todos, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado. El capítulo 12 creo que el versículo 1. Acuérdate, ¿cómo es? Acuérdate del Creador de los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no hay con ellos contentar. Entonces, hemos tomado el libro de Eclesiastés en esa forma, pasajes sueltos, ¿verdad? Solo pasajes sueltos. Y quizás por eso a veces no entendemos el verdadero sentido del libro de Eclesiastés. Pero uno de los propósitos principales del Eclesiastés es mostrarnos a Jesucristo, apuntar a Jesucristo. También hay algo que usted tiene que tener en cuenta con el libro del Eclesiastés. Ese sí quiero que lo busquen todos. Eclesiastés capítulo 11. El capítulo 11, el versículo 9. Capítulo 11, el versículo 9. Porque una de las formas o una de las cosas que necesitamos nosotros para entender el verdadero sentir del Eclesiastés es lo que dice el versículo 9 del capítulo 11. Note que en el pasaje que leímos de Eclesiastés 2, en la palabra de Dios para todos, el sabio dice, voy a divertirme, a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Eso es lo que dice el predicador, ¿verdad? Pero en el versículo 9, 11:9 dice
alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Qué es lo que está diciendo el sabio aquí? Yo escuché alguna vez a mi pastor predicar sobre este texto, y lo que él nos dijo en ese tiempo es que Salomón tenía reunidos a todos los jóvenes del reino, y todo el libro del Eclesiastés es un discurso dado a los jóvenes del reino. Todo lo que le está diciendo Salomón a los jóvenes es: hagan todo lo que ustedes quieran hacer, todo lo que se les venga a la mente hacer, todo lo que se les venga al corazón hacer, todo lo que se imaginen hacer, háganlo. Porque es lo que está diciendo aquí: alégrate, joven, en tu juventud. Y dice la Reina Valera: y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, haz todo lo que quieras hacer. Pero Salomón le advierte a los jóvenes: haga todo lo que quiera hacer, usted lo puede hacer, nadie le va a impedir hacer lo que usted quiera hacer. Usted puede vivir como se le dé la gana, ¿verdad? Pero como termina el versículo 9, pero, hay un pero, viva como quiera, ande como quiera, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo encuentro que este versículo es uno de los versículos claves en el Eclesiastés. Eclesiastés dice: hay tiempo de robar, hay tiempo de matar, hay tiempo de bailar, hay tiempo para lo que usted quiera, hay tiempo, dice Eclesiastés, ¿verdad? Si hay tiempo para hacer lo que usted quiera hacer. Pero el versículo 9 del capítulo 11 dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, tomando ese texto, el versículo 9 del capítulo 11, tomando como base lo que Salomón nos dice en el capítulo 2, según la palabra de Dios para todos, que al fin y al cabo es igual que cualquier otra versión, solo que está más claro la palabra de Dios para todos, es que yo preparé las notas de lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde. Para todas las vanidades descritas en el libro de Eclesiastés, siempre la respuesta es Cristo Jesús. Siempre. Miremos, en primer lugar, Dios va a juzgar al justo y al impío. Los impíos son todos aquellos que no son santos, porque pío es santo, impío es sin santidad. Los impíos son todos los que no son santos. Dios va a juzgar a todos los que no son santos, es decir, a todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Van a ser juzgados por Dios, y el juicio sobre ellos apunta a una cosa específicamente: a que ellos no fueron justificados por Cristo Jesús. Aquí es donde entra en acción el mirar que Eclesiastés apunta únicamente al Señor Jesucristo. Todos los que no aceptaron a Cristo, que son impíos, van a ser juzgados, pero la base del juicio de ellos estará en que no fueron justificados en Cristo Jesús. Si usted encuentra rápido, el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 20 del Apocalipsis, es el último libro y casi el último capítulo, así que no se va a perder, es fácil. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 hasta el 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros
fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y termina diciendo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es la única forma de ser inscritos en el libro de la vida? La única forma es a través de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice Eclesiastés que Dios va a juzgar a los impíos y a los justos o a los santos, entonces está hablando de ese tipo de personas. El juicio es diferente porque unos son justificados, que son los justos, y los otros no son justificados, que son los impíos. Cristo nos dice que Él es la eternidad, que en Él está la eternidad. Yo soy el camino. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y leímos hace un momento en Corintios capítulo 2, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21, que somos justificados por aquel que sin ser pecador se hizo pecador para que nosotros fuésemos justificados. Entonces nosotros hemos sido ya juzgados. El primer juicio nuestro ocurrió en el Calvario. Cuando Cristo murió, allí fuimos juzgados nosotros. Y allí encontramos la salvación y la vida eterna. Cuando llegue este juicio del que leímos en Apocalipsis 20, ahí no estaremos nosotros. ¿Sabían eso? Ahí estaremos, pero como testigos. Estaremos sentados allá en el banquillo de los que están mirando lo que pasa en ese juicio. No estaremos para ser juzgados. ¿Por qué razón? Porque ya fuimos juzgados. ¿Dónde? En el Calvario. Y allá hemos sido justificados en el Calvario. Aquí ya no hay nada que hacer en este juicio, será única y exclusivamente aquellos que no fueron justificados por el Señor en el Calvario. ¿Amén? Ahora, ahí entra en acción todo lo que los teólogos modernos dicen de lo que llaman calvinismo, lo que llaman arminianismo, lo que llaman el calvinismo supralapsario, el infralapsario, y todos los términos teológicos que se quieren inventar, pero lo único cierto es que somos justificados única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sea que hayamos sido salvos antes de que Dios creara al hombre, sea que hayamos sido salvos en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, eso no importa. Lo que importa es que hemos sido justificados en Cristo Jesús, y es la única manera de lograr ser justificado, a través de Cristo Jesús. Eso es lo que cuenta en este caso. Amén. Amén. Segundo aspecto, el sentir de eternidad. El 3:11 de Eclesiastés. Estamos en Eclesiastés. No se me pierda, estamos en Eclesiastés. Capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y escuche lo que dice aquí. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso es que es delicioso, encantador leer el libro de Job. ¿Lo han leído? Amén. Cuando Dios comienza a hablar con Job, a mí siempre me ha impresionado cuando yo le decía a Job: a ver maestro, venga, usted ya habló, ustedes sus amigos ya hablaron, venga, ahora sí voy a hablarle. Entonces le dice a Job, le dice: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? Y comienza a hablarle una cantidad de cosas que quizás hoy el hombre a través de la ciencia medio explica, pero no lo puede explicar completamente, medio lo explica, él mostrando que Dios ha hecho cosas que nosotros no las vamos a entender jamás. Y como decía el himnólogo de los años UPA, que es uno de los años, no sé cuándo era el himno, pero él dice, en el himno dice: lo entenderemos.
Un día lo vamos a entender. Y el apóstol Pablo dijo en la carta a los Corintios, dijo, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, hoy no entendemos muchas cosas, pero un día las vamos a entender todas arriba, cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces el Señor puso, fue Dios quien puso en el corazón del hombre el sentir de la eternidad, de la trascendencia. ¿Saben qué es trascendencia, verdad? La trascendencia es ese sentir que nosotros tenemos, que vamos a ir más allá de donde estamos. Entonces ahí la trascendencia, cuando se habla de trascendencia, no solamente en las cuestiones espirituales, hay trascendencia en otros aspectos de la vida del hombre, pero en este caso la trascendencia que ha sido puesta en nuestro corazón fue puesta por Dios. Dios puso en nosotros el sentir de eternidad, de trascendencia. Esa es la razón por la cual, aunque el hombre no escucha hablar de Dios, siempre el hombre busca a quien adorar, porque el hombre tiene en su interior el sentir de la trascendencia, y como él tiene el sentir de la trascendencia, él quiere buscar a quien adorar. En este caso, busca adorar a dioses menores y no a Jehová de los ejércitos. Se necesita que la iglesia predique al Señor Jesucristo. Es Dios quien ha colocado ese deseo de eternidad en nuestros corazones. Las dudas acerca de la trascendencia son normales, y esas dudas acerca de la trascendencia son normales aún en los hombres de Dios. Quiero que lean conmigo un pasaje que está en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante, para que se den cuenta cómo las dudas de la trascendencia llegan en cualquier momento a nuestra vida. Y siempre usted va a encontrar que en la Biblia hay hombres que en algún momento, hombres justos, hombres piadosos, en algún momento se cuestionaron acerca de, bueno, lo que estoy haciendo, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Se acuerdan de Asaf? ¿Sí? Asaf, cuando comienza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué al justo le va bien, mal, mientras que al impío le va mejor que al justo? Y comienza a mirar que justo todo le sale bien, que nunca se enferma, que siempre progresa, sale bien en los negocios, y si en cambio nosotros los justos, como que la cosa, entonces dice, ¿vale la pena ser justo o no vale la pena ser justo? Ahora me lo que dice aquí Salomón en cuanto a la trascendencia, viene su cuestionamiento. Vi más abajo del sol, sería el versículo 16, vi más abajo del sol, en lugar del juicio, allí en impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío lo juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes. ¿A quién? A las bestias. Viene aquí esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho nosotros, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, y tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el sabio Salomón? Está diciendo que así como se muere un perro, así se muere el hombre. Exactamente lo mismo. No vale más el perro que el hombre, y el hombre más que el perro. Ese es un mismo suceso. Así como se muere un caballo, se muere un hombre, es igual, no hay ninguna diferencia. Y viene el argumento. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe? Mira la pregunta que se hace Salomón aquí. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Sabía usted que de ahí es que los adventistas sacaron la doctrina de que no existe ni cielo ni infierno? Y los adventistas creen, y una parte de los testigos de Jehová, y una de las doctrinas de los testigos de Jehová es esa, la eterna destrucción. Sí, usted se muere y ahí se acabó todo. O sea, no hay trascendencia, no hay eternidad.
Quizás pensando en eso también alguien algún día escribió una pequeña historia para niños, todos los perros van al cielo. ¿Sí? O sea, y hay gente que nosotros tenemos aquí en London una experiencia, hay una señora que se molestó especialmente con mi esposa, yo no quiero estudiar en esa clase, porque mi esposa enseñó que los perros no tienen espíritu, no tienen alma, no tienen, y ella, su mascota era un perro y daba su vida por su mascota, entonces me molestó porque se enteró que los perros no van al cielo. Y hay gente que piensa que los perros van al cielo. De hecho, bueno, yo no era niño, ya era adulto, pero llevé a mis hijos a ver la película Todos los perros van al cielo. ¿Sí? Es una película de muñequitos, dibujos animados, de todos los perros van al cielo. Muchos creen que se van al cielo los animales. Entonces aquí Salomón está diciendo, a ver, ¿quién se ha muerto? Y ha vuelto para decirnos que el espíritu del hombre va al cielo y que el espíritu del animal va al fondo. ¿Quién? ¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha muerto y ha vuelto? Nadie, ¿verdad? Nadie. Así que, ¿quién puede dar testimonio de que cuando usted se muera se va a ir al cielo? ¿Quién? ¿O quién puede dar testimonio que usted muere y se va para el infierno? ¿Quién? No hay manera. Nos corresponde entonces creer lo que dice la palabra del Señor. Amén. No tenemos. ¿Por qué? Porque nadie se ha muerto para volver a la vida, ¿verdad? Nadie se ha muerto para volver a la vida y traernos ese asunto. Por eso Eclesiastés 3, del 19 al 21, se hace ese cuestionamiento de, bueno, ¿hay o no hay otra vida? ¿Hay vida después de la vida o no hay vida después de la vida? Es normal. Usted lo puede vivir, usted lo puede sentir, usted puede muchas veces dudar, bueno, pero ¿qué? ¿Yo me muero y qué? ¿Qué va a pasar con todo lo que yo he hecho? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con todo lo que yo he hecho? Entonces ese sentir de trascendencia en el hombre ha sido puesto por Dios y todos nosotros, querámoslo o no, pensamos en qué va a ser de nosotros después de que nos muramos. Aún el ateo más ateo tiene dudas sobre qué será después de la muerte, qué va a pasar con él, ¿verdad? Cristo nos dice que Él es eternidad, que Él es trascendente, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, pero quizás el texto que más nos habla de la trascendencia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Está hablando de eternidad, está hablando de trascendencia, está hablando de que después de que muramos hay algo más allá. Un evangelista amigo mío un día predicó, estaba en una campaña y terminó su predicación y se le acercó un ateo y comenzó a argumentarle que Dios no existe, que creo que usted está estafando a la gente, que usted está... Y entraron una cantidad de discusiones y al final mi amigo le dijo al muchacho ateo, le dijo, bueno, mire, vamos a suponer que no hay otra vida, vamos a suponer que no hay nada ya después de que me muera, que yo me muero y que encuentro que al otro lado no hay nada, o sea, no hay nada de lo que estoy diciendo, que no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay nada de eso. Y usted sabe qué, no he perdido nada, porque he vivido una vida plena de bendición a mis semejantes, a mi familia, y he tratado de ayudar a la humanidad. Si me muero y al otro lado no hay nada, no perdí nada. Pero ¿sabe una cosa? Si usted se muere, le dijo al muchacho, le dijo el predicador al muchacho, si usted se muere y encuentra que al otro lado sí hay lo que yo estoy diciendo, lo habrás perdido todo. Yo no quiero correr ese riesgo. Yo prefiero creer en lo que Dios puso en mi corazón, la trascendencia. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, al unigénito del Padre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tercero, porque les dije que les iba a hablar de tres cosas nomás, de cómo apunta el Eclesiastés hacia Cristo Jesús. Tercero, la riqueza es vanidad
y no satisface. Pues mira, cuando yo estaba preparando las notas, me puse a leer el Eclesiastés. Yo lo he leído varias veces, pero cuando uno lo lee, a veces lo lee con diferente óptica, ¿verdad? Esta vez lo estoy leyendo con la óptica de cómo el Eclesiastés apunta a Cristo Jesús. Lo pongo a leer aquí y encuentro cosas que me hicieron reflexionar acerca de mi propia vida. ¿Sí? Mira lo que dice el 5.10, antes de leerle lo que usted ya tiene en su nota. 5.10 dice: el que ama el dinero, ¿qué pasa? No se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, pues no sacará fruto. También esto es vanidad. La versión Palabras para Todos debe decir al final: esto no tiene sentido. Tampoco esto tiene sentido. Entonces, leyendo eso, entonces me vi al Eclesiastés 2, que es lo que ustedes tienen ahí en sus hojas, capítulo 2. Y dice en el versículo 10: no me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba porque me sentía feliz por todo el trabajo que hacía. Al menos me quedó esa satisfacción. Pero cuando consideré, escucha, todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. ¿Puede usted agarrar el viento? ¿Puede usted atrapar el viento? Luego volví a considerar las habilidades, las estupideces y tonterías. ¿Qué más puede hacer el sucesor de un rey sino lo que ya hizo antes? Vi que la sabiduría es mejor que la estupidez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Un sabio usa su mente, así como usa los ojos para ver a dónde va. En cambio, un tonto es como el que camina en la oscuridad. Sin embargo, también me di cuenta que el tonto y el sabio terminan de la misma forma. ¿Cómo terminan? Muertos. Entonces pensé, si el tonto termina igual que yo, ¿de qué sirve la sabiduría? ¿Qué he ganado con esforzarme tanto por ser sabio? Me di cuenta de que eso tampoco tiene sentido. Tanto el sabio como el tonto van a morir y nadie se acordará de ninguno de ellos. En el futuro, la gente se olvidará de todo lo que hicieron, así que tanto el sabio como el tonto vienen a hacer lo mismo. Eso me hizo odiar la vida. Eso me hizo odiar la vida. Me dio mucha tristeza pensar que nada de lo que pasa bajo el sol tiene mucho sentido. Es como tratar de atrapar el cielo. Odié todo el trabajo que había hecho bajo el sol, pues al fin y al cabo todo eso tendría que dejárselo ¿a quién? ¿Saben qué? A mí me dio hasta rabia leer este pasaje. No, de verdad. Porque es verdad lo que dice el sabio. Todo lo que uno se esfuerza, trabaja y trata de conseguir para vivir bien, y cuando se muere, ¿a quién le queda? Odié todo el trabajo que había hecho bajo el sol, pues al fin y al cabo todo eso tendría que ser como profesor. Y pensé, lo que pensó el sabio: ¿quién sabe si ese va a ser un sabio o un tonto? Y será dueño de todo lo que conseguí con tanto trabajo y sabiduría.
Eso tampoco tiene sentido. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablé sobre Roboán, el hijo de Salomón? ¿Fue Roboán un muchacho sabio? ¿Qué hizo Roboán? ¿Se acuerdan de lo que les hablé el domingo pasado? Roboán tomó el consejo ¿de quién? ¿De los viejos o de los jóvenes? De los jóvenes. Y echó a pique el reino. Dividió el reino. Así que Salomón tenía razón aquí. ¿Quién me va a suceder? Un tonto. ¿Y qué hizo ese tonto? Echó a perder todo lo que Salomón había conseguido. Entonces, ¿por qué les digo que me dio como hasta rabia pensar en eso? No le pido algo, pero lo voy a decir. Y esto no me pasa solo a mí, esto le pasa por lo menos al 95% de los pastores, o más. Y es lo siguiente: nosotros los pastores, a veces, la mayoría del tiempo, estamos luchando, batallando por conseguir dinero para comprar propiedades, para construir edificios, para levantar ministerios. Y la pregunta es, ¿y cuando yo me muera, a quién le va a quedar eso? Entonces le comentaba a mi esposa, y ni siquiera he tenido que morirme para ver eso. No, mire, voy a contarles, son 3 testimonios rápidos. Nosotros llegamos a una ciudad en Colombia, se llama Neiva, es un clima muy caliente. En la mañana amanece más o menos a las 7 de la mañana, está a 23 grados centígrados, a las 2 de la tarde puede llegar a 40 grados centígrados. Entonces un calor que no aguantan ni siquiera los que viven allá. Usted a las 12 del día no encuentra absolutamente a nadie trabajando. Todo el mundo está acostado, en pantaloneta, en los pisos de baldosa. Están tendidos. Perros y hombres igual, disfrutando del frío de la baldosa, porque es un calor infernal. Bueno, nosotros llegamos a esa ciudad y nos reuníamos en un cuartico pequeño, pagábamos una renta. Y un día yo le dije a la iglesia, ¿por qué no comenzamos a hacer un fondo para comprar nuestro propio lugar? El dueño de la casa era un viejo, mira hermano, Caín era un santo al lado de ese señor. Viejo malo. Dice que cristiano, pero no, malo. Tenía una ventanita, que al otro lado quedaba la casa de él, donde nosotros nos reuníamos, y había una ventanita que nunca la dejó tapar. No había vidrio ni nada, era hueco. Y él se sentaba al otro lado, nadie lo estaba viendo, nadie sabía quién estaba ahí, y él escuchaba todas las predicaciones, escuchaba todo lo que canta, todos nuestros cultos los estaba escuchando ahí. Entonces, cuando yo le dije a la iglesia que hiciéramos nuestro propio fondo para comprar el lugar, el viejo se dio cuenta de, esto es lo que yo necesito. Al poco tiempo yo hice un culto especial, la gente trajo dinero y recolectamos una cantidad de dinero más o menos considerable para esa época. Entonces, cuando él se enteró cuánto teníamos, entonces me llamó. Me dijo, mire, pastor, yo le he ofrecido este lugar a los otros pastores que han estado aquí con usted. Ninguno le ha puesto atención, pero yo veo que usted sí va a hacer. Voy a venderles ese pedazo. Y ese pedazo vale, voy a hablarles en dólares y para que ustedes más o menos tengan una idea de qué estamos hablando. Digo, ese pedazo se lo voy a dejar, eso vale, más o menos, vale en este momento $100,000. Pero, como era que el viejo era bien zorro, bien vivo, dice, pero yo no he diezmado por yo no sé cuántos años. Dice, así que voy a darles el diezmo a ustedes con una condición, que ustedes me compren el lugar. Si ustedes me lo compran, les doy el diezmo, si no, no. Entonces, vale $100,000, se lo voy a dejar en $20,000. Los $80,000 son mis diezmos, y ustedes los van a disfrutar. Pero nosotros no teníamos los $20,000, teníamos como $2,000, tal vez. Entonces yo le dije, listo, trato hecho. Vamos a disfrutar de los diezmos suyos, le dije a Daniel, vamos a disfrutar de esos diezmos. Yo le dije a la iglesia, entonces comenzamos a hacer esfuerzos y
Hermano, cuando uno hace esfuerzos económicos en la iglesia, todo eso va siempre en contra de la vida económica del pastor. Siempre. Siempre. Entonces, comenzamos a recolectar dinero. Cuando yo ya tenía más o menos $10,000, yo llamé al superintendente nacional y le dije, hey, usted sabe que él sabía toda la historia del lugar. Entonces le dije, el hombre nos va a dar esto en este precio, ustedes nos pueden ayudar. Entonces él me dijo, listo, lleguen a $12,000 y nosotros ponemos los $8,000. Y nosotros con esfuerzo llegamos a los 12,000 y el concilio puso los $8,000 y compramos el lugar. Ahora está en nuestro lugar. Pero eso, ¿a costa de qué? A costa de que yo no tenía un buen salario, a costa de que yo vivía en un cuarto que daba pena, no teníamos ni siquiera un baño enchapado, el baño ni siquiera tenía una puerta, tenía una cortina de plástico. Todo eso, ¿para qué? Para que nosotros consiguiéramos el dinero para comprar el lugar. Compramos el lugar, ¿y cuánto estuvimos después de comprar el lugar? ¿Como 6 meses? ¿7 meses? No lo disfrutamos, ni siquiera 6 meses, y salimos a pastorear a otro lugar. ¿Quién disfrutó eso? Ni siquiera el siguiente. ¿Sabe quién vino a disfrutar eso? La iglesia principal de esa ciudad, porque esa iglesia un día decidió tomar a sus creyentes y vender el lugar y quedarse con el dinero. Y yo me privé de todo. Pero uno no aprende. Llegamos a la siguiente iglesia a hacer lo mismo. Vamos a construir un apartamento para vivienda pastoral. Yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy nada, pero como no, yo me senté y hice los planos. Siempre que me acuerdo de esos planos. Yo hice los planos y cuando el muchacho maestro de obra llegó a construir y comenzó a montar, me llamó y me dice, pastor, tenemos un pequeño problema. Que según sus planos, yo me voy a montar 1 metro sobre la casa del vecino. Tuvimos que reformar los planos. Ah, yo era experto. Con esfuerzos, otra vez privaciones, otra vez de todo, para construir el apartamento. Disfrutamos el apartamento también, que como menos de un año, no sé cuánto, y arrancamos para otro lugar. ¿Quién disfrutó todo eso? El pastor que llegó a decir, no, pero ese apartamento tan feo, ¿cómo se lo construir eso? Él alguna vez pensó en todas mis privaciones, en que habíamos subido en el salario, en que hubo momentos en que yo tuve, no que aguantar hambre, pero sí dificultades económicas para poder construir. Yo nunca pensé, solamente llegó a criticar lo que yo había hecho. Y llegamos a la otra iglesia. Allá ya llegamos y yo llegué a disfrutar del trabajo de otro. Ya el otro había construido, había dejado un edificio de 3 pisos, en el primer piso era el templo, en el segundo piso era parte de la vivienda pastoral y parte de las oficinas, en el tercer piso era nosotros decimos una azotea, y había construido 2 cuartos. Entonces yo dije, vamos a aprovechar los 2 cuartos y vamos a construir un apartamento pastoral. Construimos, pero eso no fue tan difícil, construir el apartamento, ya estaba una parte hecha, así que no fue tan... No hubo esas vicisitudes que tuve que pasar, pero estando disfrutando de ese lugar, se me ocurrió la feliz idea de salir de ahí, irnos a otro lugar, y ahí comenzamos. Pagamos un lote de terreno en el centro del lugar, en el barrio donde vivíamos, en la parte comercial, bien caro ese lote, bien caro, y lo pagamos, pero hermanos, ahí sí, literalmente, escuchen lo que me tocaba hacer algunas veces, decirle a la iglesia, no tenemos que comer, así que necesitamos que ustedes traigan arrocito, panelita, chocolatito, cafecito, y la gente traía. Y éramos 3 o 4 pastores, que en el tiempo estábamos. ¿Y qué hacíamos? Cuando la gente traía eso, nosotros dijimos al mercado, ¿cómo le dirán ustedes? Los víveres, la remesa, ¿no? ¿Cómo le dirán ustedes? El mercado, cuando la gente traía el mercado, mi esposa se sentaba y distribuía entre los 4 pastores. Y eso teníamos para comer 3 o 4 días. El asunto es que terminamos de pagar el lugar, lo terminamos de pagar, y al poco tiempo lo terminamos de pagar, me vine para el Canadá. No disfruté. ¿Para quién trabajé? Ahí me toca, como decía Sabio, por eso es que le digo que me dio como rabia cuando leí el pasaje. Oiga, este man tiene razón. Mire, yo todo lo que me prohibí, todo lo que me cohibí, todas las experiencias que viví económicamente, malas experiencias, ¿para qué? Para que otro venga y disfrute. Pero sí,
¿A qué punto voy? A que muchas veces nosotros nos desvivimos tanto por lo material y abandonamos las cosas espirituales, abandonamos las cosas de Dios sin darnos cuenta que cualquier cosa, escuchen, cualquier cosa que sea material es terrenal y aquí se va a quedar, y lo eterno es lo que hacemos para poder. Amén. Por eso, cuando dice aquí que alcanzar las riquezas sin Cristo es alcanzar tonterías. ¿Sí? El 2.17 dice, eso me hizo odiar la vida. Cuando usted comienza a pensar en el verdad, ¿para quién es todo lo que yo he trabajado? Quizás por eso algunos han decidido no comprar casa y se han dedicado a gastarse la plata que se van ganando para no dejarle nada a nadie. Algunos dicen, yo no le quiero dar problemas a mis hijos, entonces se comen todo lo que... Y de pronto hasta mejor pensar, ¿verdad? Se van a viajar. Cuando nosotros compramos la casa aquí, un amigo nuestro, tal vez alguno de ustedes lo recuerda, nos hizo recapacitar en algo así. A veces la gente la uno por que son muy sabios. Robinson, ¿se acuerdan de Robinson? Robinson Puche. Por aquellas cosas de la vida, los dos vimos la misma casa y juntos queríamos la misma casa. Entonces, cuando nosotros supimos que ellos habían visto la misma casa y que querían la casa, llegamos al acuerdo con mi esposa, nosotros no vamos a meter en ese negocio, ¿no? Porque está primero el bienestar de la comunión con el hermano antes que eso, ¿verdad? Entonces le dijimos a la señora que nos estaba ayudando a comprar, como no nos vamos a meter en esa casa, y le explicamos por qué. Pero al poco tiempo, eso fue menos de una semana tal vez, no sé, nos dijeron que a ellos no les han aprobado el crédito del hermano. Entonces nos dijeron, ahora sí pueden ustedes. Pero ¿cuál es el cuento? El cuento es que Robinson, cuando estábamos hablando, llegamos al asunto de que era la misma casa, que bueno, que él dice, ojalá ustedes se queden con ella, no tenemos ojalá ustedes se queden con ella. Él nos dijo algo que nos hizo pensar y dijimos, usted tiene razón. Él dijo, no vayan a tratar de pagar esa casa en menos de los 25 años que les dan aquí. ¿Por qué? Porque tratar de pagar esa casa en menos de los 25 años, eso va a implicar que ustedes tengan que trabajar más, esforzarse más, y lo más seguro es que ustedes van a pagar esa casa. Así que, ¿para qué se van a meter en ese trono? Dijimos, ¿verdad? ¿Son 25 o 30 años que han pagado? 25 años. Sí, dijimos que se paguen 25 años. De pronto, ya no estamos nosotros dentro de 10, 15 años, no sé. Pero es eso, es ¿qué hago yo con lo que Dios me da? ¿Cómo lo estoy proyectando? Dice Salomón que le dio mal genio, que se amargó, que le hizo odiar la vida, ponerse a considerar esas cosas. Y fue donde me puse a pensar, y a raíz de ahí que nació esta predicación. ¿Qué ganamos nosotros con acumular? Escuchen lo que está diciendo el sabio. ¿Qué gana usted con acumular riqueza? Y él dice, ¿qué gana usted con acumular sabiduría? Vamos a pensar, yo tengo 60 y tantos años ya y todavía estudiando. ¿Qué hago estudiando ya a estas alturas de la vida? Acumulando sabiduría, ¿y para qué? Como dice sabio. ¿Se me entiende? ¿Qué hago yo todavía estudiando? Yo ya debería estar pensando en irme a Miami y ya disfrutar allí, ¿sí o no? No, ahí estoy todavía pensando en qué más voy a estudiar. Desde cuando tenía 7 años comencé a estudiar y no he parado de estudiar todo el tiempo. Quiere decir que llevo 53, 54 años estudiando. No he parado de estudiar. Bueno, es que todavía me considero bruto. Pero escuche, a veces nosotros nos dedicamos tanto a esas cosas que dejamos lo importante a un lado. ¿Qué es lo importante? Les decía hace un momento, somos trascendentes. Tenemos una vida eterna. ¿Y qué es más importante? ¿Esta vida o la vida eterna? La vida eterna. ¿Y por qué estamos trabajando nosotros? Versículo 26, escuchen. Estoy en el 2, capítulo 2, el versículo 26. Además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. ¿Qué quiere decir? Escuchen.
¿Qué hizo Salomón para adquirir sabiduría? ¿En qué escuela estudió Salomón? En ninguna escuela. Un día estaba durmiendo y se soñó, es que ni siquiera fue que Dios se le apareció, es que se soñó que Dios le dijo: ¿qué quiere que le diga? Lo que usted me pida, se lo voy a dar. Y en el sueño Salomón dijo: yo quiero sabiduría, no quiero riqueza, no quiero poder, quiero sabiduría. Y Dios le dijo: como me pidió sabiduría, le voy a dar sabiduría, le voy a dar riqueza, le voy a dar poder. El hombre lo soñó. Yo a veces digo: uy, ojalá yo me soñara ganándome el loto, la 649, y que el Señor me dijera: bueno, como usted soñó con otro, lo voy a dar. No, Salomón se soñó eso y Dios le dio la sabiduría. O sea que Salomón ni siquiera fue a la escuela. Entonces, por eso dice Salomón que Dios le da sabiduría y entendimiento a quien Él aprueba, a quien Él quiere. Amén. Y sigue diciendo: en cambio, al pecador Dios lo hace trabajar. ¿Para qué? Para que junte y acumule. ¿Para quién? ¿Para el pecador? No, Señor. Para su sucesor. Yo me puse a pensar: ¿para quién estoy trabajando yo? ¿Para quién estoy acumulando yo? ¿Para quién? ¿Para quién está usted acumulando? No, piensen en esto, porque el asunto es muy serio. Les dije que yo podía hablar con libertad porque no lo voy a decir por nadie en especial. Eso está escrito desde el viernes, una vez estoy averiguando. El testimonio es que está en la página web. Pero escuche, a veces nosotros dejamos de asistir a la iglesia por cosas materiales. Usted no deja de asistir a la iglesia por cosas espirituales. El día que usted me diga: pastor, es que yo no pude estar el domingo en la iglesia porque es que me separé 3 días para ayunar y orar. ¿Sí me entienden? Bueno, pero seamos honestos. ¿Por qué usted no viene a la iglesia? No es por cosas materiales. Es que si yo no voy a trabajar, me echan del trabajo. Es que si yo no hago, es que pastor, comienzan a mostrarse siempre cosas materiales. ¿Qué se va a llevar usted cuando se muera? A veces pienso en la viejita que no quería ir al culto porque habían comprado un televisor, gran televisor, todos de tubos. ¿Se acuerdan de los televisores de tubos? Los que se prendían, tocaba a media hora para que se calentara y se saliera la imagen. ¿Sí se acuerdan de los televisores? Algunos no habían nacido cuando estaban. Ustedes conocieron, algunos de ustedes van a pasar lo de la niña que le pasaron un teléfono que era de disco. Entonces ya metía el dedo y decía: papá, pero esto no funciona. No, mija, es que eso hay que darle vuelta al disco. Escuchen, la viejita la culpa del televisor. Entonces no quería ir al culto porque tenía miedo que alguien se entrara y se le robara el televisor. Entonces un hermano, no, hermana, que el Señor se lo cuida, que el Señor. La viejita la convenció, fue para el culto. Cuando están en el culto, el pastor dice: ¿cuántos creen que Dios está aquí? Entonces, amén, amén. La viejita dice: no, me dejó la casa sola, ¿qué hago? Y se levantó y se fue para la casa. Los bienes materiales, por pequeños y sin sentido que puedan ser, a veces nos quitan la visión de la vida eterna. ¿Cuántas veces los estudiantes de la universidad dejan de ir a la iglesia y de buscar a Dios porque tienen trabajos para presentar en la universidad? Ay, pastor, es que tengo que presentar un trabajo, tengo que presentar un proyecto, tengo que presentar. Y puede ser que sea justificable a la vista humana. ¿Me entienden? Porque usted es una persona responsable y tiene que responder por esas cosas desde el punto de vista humano. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Esto no tiene sentido. ¿Qué es lo único que tiene sentido? Versículo 9, capítulo 11. ¿Qué dice?
11:9. ¿Qué es lo que realmente tiene sentido? Pero sabe, le dice Salomón a todos los jóvenes, sabe que sobre todas las cosas, todo, vamos a ser juzgados por Dios. Y la pregunta ¿es justificable, es suficiente razón delante de Dios la disculpa que yo le estoy presentando al pastor o a la iglesia? Entonces, por eso le digo a la gente cuando trata de disculparse conmigo porque no vino a la iglesia, conmigo no se preocupe, justifíquese delante de Dios, justifíquese delante de Dios. Cuando yo era pastor en la iglesia donde teníamos directivos, ¿sí? Que hay juntas directivas, que hay líderes, que hay todo. Cuando un líder se acercaba a decirme, pastor, aquí está mi carta de renuncia, yo le decía, ¿ya trae el visto bueno de Dios? Ya Dios le dio el visto bueno, ya Dios le puso el visto bueno que sí se le aceptó, porque yo soy subalterno de Dios, el jefe es Dios, yo soy un subalterno. Si ya no me puso ahí la firma que Dios se la acepta, yo también se la voy a aceptar. ¿Qué es lo que yo le estaba tratando de enseñar a mi gente? La responsabilidad es con Dios, no es con el pastor, no es con la iglesia. Usted no viene a la iglesia, antes de usted faltar a la iglesia, piense si esto es una razón justificable delante de Dios, no delante suyo, no delante de su familia, no delante del pastor, no delante de la iglesia, delante de Dios. Señor, yo no voy a ir a la iglesia porque es que me salió una espinilla y a mí me da pena que me den la espinilla. Eso es una razón valedera para los jóvenes, es una razón valedera por la ética, por la belleza, ¿sí me entienden? Pero delante de Dios es justificable. Es que me salió ahí un barrito, pues a mí me da pena que me den un barrito. A mí se me cayó un diente y estoy predicando así por eso. Escuche, hermano, es la justificación delante de Dios. Termino. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Quiero que lo lean conmigo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Está después de Efesios, ¿no? Antes de Colosenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Estoy pensando en Tomín Beltrán. Por tanto, mejor de 15 días. Quiero predicarles de algo que tiene que ver con este versículo. Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Pablo dice, en este mismo pasaje, él dice, todo lo estimo por estiércol. Escuche, aquí en la versión Reina Valera 60 dice por basura, pero en el original lo que quiere decir es estiércol. Todo lo estimo por estiércol. Es decir, nada para mí es importante, nada, absolutamente nada. Lo importante es Cristo Jesús. El profesor dice, para mí, versículo 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba viendo una foto de un pastor que los de ISIS, ¿saben quiénes son ISIS? No? Lo condenaron a la horca y le tienen el lazo aquí, ya está, y se está riendo, pero no riendo de esa risa burlona, no. En esa risa que muestra gozo. Y yo me puse a mirar esa foto y pensé, si yo estaría en la misma capacidad, con el lazo aquí, listo, que van a dar la orden y se abre el piso, ahí quedó, para estar sonriendo como estaba sonriendo ese hombre. Mire, la zona foto, yo imagino que estando allá, yo digo, la boca debió ser impresionante, sentir la presencia de Dios en ese lugar. Pero en la zona foto, con solo ver la sonrisa de ese hombre, uno ve que ese hombre ama a Dios. Ahora hay que decir, amaba a Dios, porque lo acá, ¿entienden?
cambia. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es ganancia. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Qué es lo que está diciendo el sabio en todo su discurso? Es, nosotros nos desvivimos por conseguir riqueza, nos desvivimos por conseguir posesiones, nos desvivimos por conseguir sabiduría, pero todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Por eso el libro de Gálatas dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Lo único que vale la pena es lo eterno. Amén. Espero que esta tarde usted reflexione acerca de qué está haciendo usted para su vida eterna. Si usted tiene más centrada su vida en lo terrenal que en lo eterno. Amén. Pero eso no lo puede decir y definir sino usted. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a bendecir al Señor. Dejemos que sea Dios que nos hable. Cada mensaje principal del Eclesiastés apunta hacia una verdad en Cristo. Recordemos que Cristo es el centro de la vida, es el centro de la Biblia, es el centro de todo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Padre, te Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.